Bendiciones, familia de Westover Hills Español. Les saluda el pastor Mario y bienvenidos al día número 4 de Reto 28, lectura bíblica y oración por 28 minutos al día por 28 días. Y como hemos estado explicando, el propósito de este Reto 28 es ayudarte a establecer el hábito de leer la Biblia y reflexionar sobre ella todos los días e incluso orar todos los días. ¿Por qué? Porque sin duda este es el hábito que tendrá el mayor impacto en tu crecimiento como discípulo de Jesús. Y estamos usando el Evangelio de Juan para este reto 28. Y en este cuarto día nosotros estamos viendo Juan 2, versículo 23 al capítulo 3, versículo 33. Ahora, en esta lectura se relatan dos sucesos distintos. Y en tu tiempo de lectura y de reflexión, obviamente quieres leer el pasaje completo o la lectura completa, pero es posible que vayas a enfocar tu atención en solamente uno de los sucesos cuando, como en este caso, son dos sucesos distintos en una sola lectura bíblica. Entonces, en este caso, yo voy a enfocar los comentarios en un solo suceso y ese suceso es el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, algo que a mí me fascina. Realmente durante mi lectura de este pasaje, me fascinó y quiero compartirles unas observaciones y aplicaciones basándonos sobre esta porción. Ahora vamos a ver lo primero que yo noto cuando leía esta porción de Nicodemo y su encuentro con Jesús. Leyendo en el versículo 1 al 3, fíjate, voy a leer, dice así: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Ahora, si no sabes quiénes eran los fariseos, quizá esa es una pregunta que quieres anotar en tu cuaderno para investigar más después o ver en tu Biblia de estudio a ver si por allí da una explicación de quiénes eran los fariseos. Versículo 2. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Versículo 3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Cuando yo leía esto, yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver la respuesta de Jesús con lo que dijo Nicodemo? Y yo me puse a pensar, aparentemente, ahora no estoy al 100% seguro de esto, pero aparentemente Nicodemo llegó tratando no sé, de tirarle un rollo, como decimos, a Jesús, halagar a Jesús, ¿verdad? Decirle cosas bonitas, oh, vienes de Dios, señales, milagros y etcétera. Pero la respuesta de Jesús, su reacción a lo que Nicodemo le dijo no era, sí, qué bueno que has notado, por fin alguien se dio cuenta de quién soy. No, no, Jesús realmente no le importó lo que Nicodemo le estaba diciendo. Y a la verdad tampoco le importó el quién era Nicodemo. O sea, su rango social, porque Nicodemo era líder religioso, que quiere decir que era un hombre muy respetado, muy estimado en la sociedad judía. Pero la reacción de Jesús, eso es tan interesante, cómo reaccionó Jesús. Le respondió con una verdad espiritual, el versículo 3. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y obviamente eso como que le movió el tapete a Nicodemo, no supo qué responder. Dijo, ¿a qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Porque en ese momento Jesús no estaba interesado en que vinieran a tirarle el rollo, a decirle cosas bonitas, a halagarlo. No, él iba a compartir verdad espiritual con quien viniera hacia él. Y en este caso, aunque era un líder religioso, Jesús tomó el tiempo para confrontar a Nicodemo con una verdad espiritual que en ese momento Nicodemo tenía que escuchar. ¿Sí? Vamos a llegar después a la aplicación, pero otra observación basándome en los versículos 16 y 17. Ahora, el versículo 16, Juan 3:16, quizá el versículo más conocido en toda la Biblia, con la excepción del Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero quiero que nos demos cuenta de algo. Fíjate, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo
por medio de él. Creo que leemos el versículo 16 y ahí nos detenemos e ignoramos la gran verdad del versículo 17, que Jesús vino a este mundo no para condenar al mundo. Y yo creo que aquí está un punto de aplicación, voy a desarrollarlo un poco después, pero hay que mencionarlo aquí, que siento que hay muchos cristianos que sienten que es su deber y su autoridad, que tienen la autoridad de condenar a aquellos que están en el mundo, a aquellos que no conocen a Jesús. Y digo, si Jesús mismo, nuestro maestro, nuestro ejemplo, no condenó al mundo y a los que están en el mundo, ¿cómo podemos nosotros atrevernos? O sea, qué descaro el nuestro condenar a aquellos que todavía están en el mundo, si en parte de su misión Jesús declaró, el Hijo del Hombre, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Entonces nosotros no tenemos ningún derecho, ninguna autoridad para condenar al mundo. Esto no quiere decir que vamos a justificar o condonar, o sea, permitir los pecados del mundo. No, 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 por supuesto que no. Pero tampoco estamos para condenar a los del mundo. Y si necesitas alguna otra razón, bueno, no sé qué más decirte, porque el ejemplo principal, ahí está Jesús, que Él vino a este mundo no para condenar al mundo, sino que para salvar al mundo por medio de Él. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, y nuestro deseo es imitar la actitud y el comportamiento de Jesús, entonces aquí está una gran lección. Nosotros no tenemos ningún derecho, ninguna autoridad para condenar a los del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús no lo hizo. Ahora, quiero avanzar ligando ese pensamiento con otro versículo, el versículo 20. Fíjate lo que dijo Jesús en el versículo 20. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Y aquí está, digo yo, una gran razón, una buena explicación de por qué muchas personas se detienen de acercarse a Dios. Es por temor. Es porque piensan, mis pecados serán descubiertos. Todo el mundo se va a dar cuenta de mis pecados. Y claro que hay veces que hay personas que no se acercan a Dios porque no quieren dejar sus pecados. O sea, les encanta la vida de pecado, la vida de las tinieblas. Pero hay muchas personas que no se quieren acercar a Dios por la pena, la vergüenza que sienten por los pecados que han cometido. Y dicen, no, si me acerco a Dios, entonces todos mis pecados quedan al descubierto. Qué vergüenza, qué pena. Y lamento decir que creo que algunas veces nosotros los cristianos hemos empeorado la situación. Hemos hecho que las personas se sientan aún peor de lo que sienten en ese momento por sus pecados, y eso como que los ha alejado aún más de Dios o los ha detenido de acercarse a Dios. Pero si ligamos este versículo con el versículo 17, se nos enseña algo tremendo, ¿no? Que si Jesús no vino a este mundo para condenar al mundo, entonces nosotros tampoco. Y si hay una persona que, o sea, queda en la definición del versículo 20, alguien que vive en las tinieblas y tiene temor de acercarse a Dios, nosotros como discípulos de Jesús tenemos que hacer todo bajo nuestro control para ayudar a que esa persona se acerque a Jesús. No juzgar, no condenar, nada por lo estilo, sino que hacer lo que Jesús hubiera hecho, demostrarles amor y compasión. Y con eso llego a lo que para mí fue la gran aplicación para mi vida. Ahora, quizá para ti sea una aplicación diferente. Excelente, no hay ningún problema con eso. Pero para mí esta fue la gran aplicación que yo tomé del pasaje de hoy. Fíjate bien, Jesús no condenó a los que vivían en tinieblas. Si voy a ser un discípulo de Jesús, debo imitar esa actitud de Jesús hacia los que están en las tinieblas. Y realmente no tengo otra opción. Yo tengo que imitar a Jesús. Y si Él no condenó a los que están viviendo en las tinieblas, yo tampoco los puedo condenar. Yo, al contrario, tengo que hacer todo lo que esté bajo mi control para dirigir a esas personas, conducir a esas personas hacia Jesús. Y de nuevo, es bueno
Aprender de los ejemplos de las personas que tuvieron un encuentro con Jesús, en este caso Nicodemo, que llegó buscando a Jesús. Aprendamos de él. Pero al fin de todo somos discípulos ¿de quién? De Jesús. Por lo tanto, cada vez que leemos un suceso, un evento en la vida de Jesús, hay que hacernos esa pregunta extra. En este pasaje, ¿demostró Jesús una actitud o un comportamiento que yo debo incorporar en mi vida como su discípulo? Y yo creo que allí es donde va a haber un crecimiento tremendo, increíble, porque a través de esa pregunta, esa indagación, vamos a parecernos más y más a Jesús. Pero tienes que hacer esa pregunta. Creo que muchos de nosotros caemos cortos en que sí, nos identificamos con los personajes que tuvieron encuentros con Jesús, aprendemos de ellos. Excelente, fantástico. Quiero que vayas un paso más allá y haz la pregunta, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la actitud de Jesús en este caso y cómo puedo incorporar esa actitud o ese comportamiento en mi vida como discípulo de Jesús? Bueno, mantén vivo tu impulso, ¿sí? Sigue leyendo todos los días, no dejes pasar ni un solo día. Miren, yo aquí tengo mi hoja donde voy marcando cada día que estoy haciendo las lecturas, y lo que para mí, en lo personal, cuando yo veo la cadenita, ¿sí? De las palomitas, eso me motiva y digo, no quiero romper la cadena, quiero seguir con esa cadena, y eso me impulsa, me motiva a seguir leyendo. Me encantaría escuchar tus observaciones o incluso tus preguntas sobre la lectura del día de hoy. Déjanos saber en la sección de los comentarios qué es lo que el Señor te impartió a ti durante tu lectura del día de hoy. Y eso es todo por ahora. Sigamos adelante con este reto 28. Vamos a ver un crecimiento. ¿Por qué? Porque nos estamos arraigando en la palabra de Dios. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.